Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena SER. Ha comenzado una nueva legislatura en Galicia con la constitución del Parlamento salido de las elecciones autonómicas celebradas el pasado mes de marzo, el pasado mes de febrero. El mensaje que han trasladado las diferentes formaciones políticas es que pretenden evitar que en la Cámara gallega se produzca la crispación política que se sufre a diario en Madrid. El empeño es loable. El clima en la llamada política nacional es absolutamente irrespirable. El cruce de reproches supera en ocasiones lo tolerable. Llega al insulto e impide cualquier debate sereno sobre los problemas que finalmente afectan a la ciudadanía. En la esfera política no solo puede, sino que debe haber debate, confrontación, crítica, pero es que se han superado ya todas las fronteras. Ojalá este compromiso de inicio de legislatura en Galicia se cumpla para que bajar a la arena no signifique bajar al barro. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Enseguida vamos a descubrir la labor que realizan los perros de rescate en la búsqueda de personas desaparecidas. Pero antes, la actualidad de la mañana. Hoy se celebra la primera Feria de Empleo de la Cámara de Comercio, destinada especialmente a los mayores de 45 años. Un colectivo con muchos profesionales con experiencia y formación, pero que están en paro. Radio Coruña, Isabel Bravo, muy buenas. Muy buenas, pues sí, el 60% de los parados totales en la provincia de A Coruña tiene más de 45 años. En esa franja de los 45 a los 60 y están en plena búsqueda activa de trabajo. Las ingenierías, la construcción, la carpintería, el medio ambiente se encuentran entre las profesiones con mayor necesidad de mano de obra. Esta feria se celebra hasta la 1:30 en la sede de la Fundación en A Coruña. El director de la Cámara, Manuel Galdo. Es una población que tiene experiencia, que tiene cualificación y nosotros como sociedad no podemos prescindir de ese segmento poblacional. No podemos prescindir en términos económicos, sino podemos prescindir en términos sociales. Al encuentro acude mucha gente y bastante movimiento. La Cámara calcula que durante esta jornada se van a presentar más de un centenar de ofertas de trabajo. En Ferrol, la Xunta ha adquirido el antiguo centro comercial Galerías Ferrol para convertirlo en oficina de empleo. El edificio está sin uso desde hace casi 16 años. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. La Xunta de Galicia ha formalizado la adquisición del antiguo centro comercial Galerías Ferrol, sin uso desde hace más de 15 años, ubicado entre las calles Real y Galiano, en pleno centro de la ciudad. Será una nueva oficina del Servicio Público de Empleo. Lo confirmó en redes sociales la inmobiliaria que ha gestionado esta operación. Indica que la compra fue rubricada el pasado viernes en una notaría, con una superficie de unos 1.000 metros cuadrados. Sus últimos negocios cerraban sus puertas en el año 2008. Ahora, la que según la propia agencia es uno de los locales más emblemáticos del centro de Ferrol, pasará a albergar usos administrativos. Y en Mazaricos han ardido las instalaciones de Merca Rural Clun en Apicota. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. Que tal, Marcos? Pois sí, sobre as 11 da noite de onte uns veciños daban a alarma do lume que había nestas instalacións, neste almacén de Feiraco na Picota. Trátase dunha nave con dúas partes moi diferenciadas, esta, a que ardeu, destinada a almacén, e outra anexa que é unha tenda de Merca Rural, unha economata, un supermercado da cooperativa Feiraco. O lume calcinou a totalidade desa nave, todo o material que había no seu interior, plásticos, pensos agrarios, mesmo produtos fitosanitarios. A rápida actuación dos bombeiros de Santa Comba, Augués de Muros, Protección Civil de Mazaricos, tamén coa axuda da motobomba do Distrito Forestal, impediu que o lume se propagase a outra parte da nave. Afortunadamente, non hai que lamentar danos persoais. Centro Galego de Estudos Infórmate. Nomínate e consegue a túa praza como empregado público para Ministerios e Seguridade Social nas oposicións con máis posibilidades de éxito. 1.200 prazas de xestión, 5.843 de administrativo do Estado e Seguridade Social e 1.000 de auxiliares administrativos. Visita os centros Infórmate chamando ao 604 003 275 ou na web informateoposiciones.es. Iniciamos en marzo novos grupos. Hace unos días fue localizado en Cariño un hombre de unos 90 años que había desaparecido de su vivienda. Fue localizado en aquel momento en estado consciente, según la información que facilitó en esa ocasión la Agencia Galega de Emergencias. Bueno, en las tareas para localizar a este hombre, como decimos, de más de 90 años, participó la asociación Casaga, que utiliza perros de rescate en estas tareas de búsqueda de personas. Así que hoy hemos querido acercarnos un poco más a la actividad
jornada que se desarrolla en esta unidad de perros de rescate. Saludamos al presidente de CASAC, Alejandro Barreiro. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿y cómo es este tipo de actuaciones? ¿Cómo está desarrollada en Cariño el uso de estos perros para localizar a personas desaparecidas? En Cariño, el Ayuntamiento de Cariño movilizó a través del CAI 112 los perros, porque ya en otra ocasión, hace 6-7 años, habíamos participado en un operativo de búsqueda de también un chico desaparecido, sabía de nuestra existencia, y entonces se movilizó la unidad canina, desplazándose al municipio y con la suerte de localizar a esta persona que llevaba desaparecida desde las 9 de la mañana. ¿Y cómo es este trabajo? ¿De qué manera colaboran los perros para poder localizar a personas desaparecidas? Bueno, los perros que tenemos nosotros colaboran de dos maneras, existiendo dos especialidades en lo que es la búsqueda de personas desaparecidas en el medio rural, que son los perros de rastro, los perros de venteo de grandes áreas. En este caso fue un perro de grandes áreas, el Thor, que ya lleva en su haber con esta persona 4 personas localizadas, el que en un monte a 1 kilómetro aproximado de la vivienda de esta persona localizó a este señor que estaba tirado en un monte. ¿Se le proporcionan a los perros previamente, prendas de esta persona, en fin, olores que les puedan ayudar en estas tareas? Sí, en una de las especialidades que antes comentaba, los perros de rastro, sí, se les da una prenda para que ellos puedan seguir el rastro. Lo que pasa que para que haya una eficacia real en este tipo de trabajo no puede haber pasado mucho tiempo porque el rastro se va poco a poco disipando y también es necesario que haya muy poca gente porque todos los rastros de las personas lo que hacen es tapar el rastro de la persona desaparecida. Claro. En la otra modalidad se opera de otra forma, entonces. Sí, la otra modalidad es un perro de grandes áreas, es como un perro de caza de venteo, de becada, vamos batiendo unas zonas, teniendo un poco en consideración de dónde sopla el viento, y el perro lo que hace es ir venteando, levantando la nariz al aire y encontrando, en el caso de que los hayas, los olores de las personas que pueden estar por delante de él. ¿Y cómo avisa? ¿Cómo avisa el perro de que ha encontrado algo? El perro normalmente avisa o le enseñamos a avisar ladrando. Realmente lo que hace a localizar a una persona que está, en este caso, tirada en el suelo, el perro llega a donde está esa persona y lo que hace es, apartándose de ella, a aproximadamente 1 metro o 2 metros de esa persona, lo que hace es tumbarse, o se debería de tumbar, y ladrar realmente le está pidiendo un juguete, un premio que nosotros le hemos enseñado por asociación previamente que lo tiene la persona escondida. He logrado mi objetivo, ahora quiero mi premio, ¿no? Eso es así de simple, pero así de difícil. Claro. ¿Lleva mucho tiempo esta asociación, esta unidad de rescate formada por perros, lleva mucho tiempo operando? Sí, nosotros se creó la CASAC, Casa de Salvamento de Galicia, se creó en el año 2000. Desde el año 2005, mediante un convenio de colaboración anual, colaboramos con la Dirección General de Emergencias en las búsquedas de personas. No solo eso, sino que también llevamos también la especialidad de cuando hay un derrumbe, estructuras colapsadas, por ejemplo, recuerdo la explosión pirotécnica de Tui hace aproximadamente 4 o 5 años, que había derrumbado sobre 30 viviendas, estuvimos allí buscando y hemos participado, además de distintos derrumbes en Ferrol y en Galicia, en los terremotos de Sumatra y el año pasado Turquía y Libia. Hemos estado allí con los perros. Esas experiencias cuando tienen que salir al exterior tienen que ser, experiencias que marcan mucho, ¿no? Sí, marcan. La mayoría de nosotros tenemos relación con los servicios de emergencia, somos miembros o hemos sido miembros de los servicios de emergencias, entonces estamos más o menos acostumbrados, pero evidentemente una situación de este tipo, una catástrofe de este tipo, vienes un poquito tocado. Claro. ¿Cómo es el adiestramiento de los perros para conseguir la localización de las personas desaparecidas? El adiestramiento empieza con una fase
en casa de buscar unos perros que ya son adecuados, unas razas adecuadas para este tipo de trabajo de utilidad. Empezamos con una formación en casa, con una serie de comportamientos que lo que fomenten es las ganas de buscar, la autonomía del perro, que tenga autonomía por sí solo, un perro espabilado, listo, que no esté constantemente pendiente del dueño, fomentando unos instintos que deben de tener ya de manera innata, que son los instintos de caza, constituidos por los de búsqueda y de presa. Y una vez que nosotros vamos fomentando durante aproximadamente un año, desde el momento que nos viene a casa, solemos coger cachorros, aunque también es cierto que se pueden coger también perros, pueden funcionar perros que ya son mayores, pero normalmente dejamos cachorros para irlos adaptando, y una vez que tienen aproximadamente un año, hacemos una evaluación de si sirven o no para el trabajo. Y si vemos que sirven, que son aptos, pues ya empezamos con un proceso formativo que ya es especializado en la búsqueda de personas, bien en estructuras colapsadas, bien en grandes áreas. Ya es un trabajo que conlleva pues todas las semanas aproximadamente dos sesiones semanales, intentando cambiar mucho de lugares, de sitios, y bueno, pues al cabo de un año, con lo cual al final son 2 años de trabajo, tienes un perro que ya puede ser operativo. Entiendo que tienen algún apoyo de la administración, ¿no?, para poder desarrollar todas estas tareas. Nosotros tenemos un convenio, como comentaba anteriormente, anual, en el cual se nos ayuda para pagar los gastos de los perros y lo que son la manutención, desplazamiento y seguros de lo que es todo este trabajo que ya hacemos. Nosotros siempre trabajamos a través de la Dirección General de Emergencias, del 102, del Cuerpo de Seguridad del Estado. Y por otro lado somos una asociación altruista. No, quiero decir que no cobramos, no tenemos sueldo asignado. Nos hablaba antes que hay una serie de razas, ¿no?, que van bien para esta función. ¿Cuál sería la raza ideal para esta búsqueda, para estas tareas de búsqueda de personas? Bueno, la raza ideal no existe, ¿no? Normalmente lo que se utilizan son perros de pastor alemán, pastor belga malinois, el labrador también es un perro que tiene muy buen olfato, el border collie, el golden retriever, perros que sean de talla media, sobre todo para nosotros, para Galicia, para que se puedan mover con facilidad por nuestros montes, y perros pues que tengan unos instintos determinados, como comentaba antes, para poderlos fomentar. Un perro mestizo puede valer perfectamente también para este fin, pero normalmente lo que se utiliza pues son razas de pastoreo. Muy bien, pues Alejandro Barreiro, presidente de Casaga, de esta unidad de perros de rescate, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el éxito de esa búsqueda de esta persona de tanta edad desaparecida en Cariño. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Esa es la tarea que se desarrolla a partir de esta entidad, de Casaga, de esta unidad de perros de rescate, como nos comentaba su presidente Alejandro Barreiro, en coordinación siempre con la Dirección General de Emergencias, en coordinación con el 112 Galicia, que los llaman cuando consideran que pueden aportar esos perros algo positivo en la búsqueda de personas desaparecidas. Así que hoy, a partir de este caso, queríamos acercarnos a la actividad de esta asociación y especialmente a la actividad de estos perros y perras que realizan estas tareas. Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en La Coruña con Teba Chacón, en Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Vivienda Costa da Morte con José Manuel Mira. Sigue la radio. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por Hoy a Coruña. Teba Chacón.
Y seguimos adelante en el Hoy por Hoy con José Antonio Martínez en el control técnico. Felicidades, José, en este día, a ti y a todos los Pepes, Pepas, Josefas, María José y demás. En este 19 de marzo ya se han empezado a abrir claros. Hemos notado pues ese habitual ascenso en los termómetros desde las frías nieblas de primeras horas. Ahora mismo los termómetros marcan 13 grados, vamos a llegar a los 16. Y nos incorporamos también a este lado de la radio, David Iglesias y Teba Chacón. Saludamos además a Juan Otero, que está en la sala de pantallas. Hola, Juan. Hola, buenos días. ¿Cómo está el tráfico? Pues tráfico tranquilo, fluido en las principales vías de la ciudad, no se observa ningún tipo de dificultad. Y en cuanto a previsiones, ¿tenemos algo a destacar? Sí, tenemos importante esta noche, de 11 a 7 de la mañana, se corta el túnel de María Pita para labores de mantenimiento. Luego ya durante una horita más o menos, en la ronda de Outeiro y hasta el 22 de este mes, tanto en la zona del Colegio San Francisco Javier como entre Avenida Finisterre y Avenida Arteixo se cortará un carril para trabajos de jardinería. Pues lo tendremos en cuenta entonces. Muchísimas gracias, Juan, por contárnoslo. Un saludo. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Y nos vamos ahora hasta el Concello de Cambre, donde la situación de bloqueo que se vive desde hace tiempo impide el funcionamiento habitual de los servicios del concello. De momento no hay fecha fijada para la proclamación de María Pan, la concejala de Economía, como próxima alcaldesa, después de la dimisión la pasada semana de Óscar García Patiño, con quien vamos a hablar además en la apertura de este Hoy por Hoy. Óscar García Patiño, buenos días. Hola, buenos días. Ha sido alcalde durante 8 años, llegó liderando un partido centrado en este concello después de abandonar el PSOE y finalmente la semana pasada dijo adiós. ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso? Bueno, pues es la frustración, diría yo, ¿no? La frustración que siente uno cuando ve que no tiene salida para que las cosas funcionen en un concello, ¿no? Un concello, una empresa, una familia, en lo que sea, ¿no? Y hay que saber irse también de los sitios, ¿no? Yo creo que cuando uno ve que no hay ningún tipo de solución a lo que plantea, porque siempre que plantea las cosas todas son no, pues tiene que dejar paso para ver si el siguiente que ocupe mi lugar, o el siguiente en este caso que espero que ocupe mi lugar, pues que tenga la posibilidad de hacerlo, ¿no? Que falta nos hace en Cambre. Usted aludía en su comparecencia a una animadversión personal por parte de 2 funcionarias que mantenían bloqueado el concello. ¿A qué se refiere? Bueno, no entiendo, no lo entiendo de otra forma, ¿no? Bueno, es evidente que hacia mi persona, pues incluso en las declaraciones delante del juzgado que se verán más adelante, pues hasta lo ha notado, ¿no? Mi propio abogado, que no la conoce de nada, la interventora, diciendo que había animadversión y que le hizo constar al juez además esa cualidad, ¿no? No le encuentro otra explicación que no sea esta, ¿no? Porque desde luego el llegar al último pleno en que estuve dirigiendo el pleno, presidiendo el pleno, y que antes del pleno, en el orden del día que pone el alcalde, la interventora no dice absolutamente nada y llega al pleno y pide la palabra para poder asesorar a la corporación, cuando a mí no me asesora antes, que tuvo muchísimo tiempo para poder hacerlo, pues fíjate qué es lo que puedo pensar yo, ¿no? Pues son todo trabas en el camino, todo palos en las ruedas constantemente, ¿no? Hasta el punto de que incluso cuando tengo que hacer cualquier tipo de documento para enviar al Consejo Consultivo, o bueno, pues incluso me quitan frases que yo he colocado, ¿no? En las resoluciones. O sea, no querer poner algo que yo quiero poner en una resolución que voy a firmar yo, no querer ponerlo. Bueno, una serie de cosas que tengo que leer, tenía que leer 450.000 veces los expedientes para poder ver por dónde querían frenarlo, ¿no? Porque al final se trataba de esto. ¿Hay denuncia? No hay denuncia, no. Yo estaba hablando, fue a declarar por un tema de una denuncia de Olga Santos de Izquierda Unida en el año 22. Se lo digo por si se había planteado denunciarlas.
No, vamos a ver si realmente es así. A mí lo que me interesa, yo me metí en política para que las cosas se hagan en Cambre. Y lo dije siempre, si las hago yo, perfecto, si las hace mi partido, un partido local e independiente, perfecto, pero si las hace el PSOE, el PP o el BNG, perfecto. Yo lo que quiero es que se hagan las cosas, ¿no? Yo no gano nada denunciando a estas dos habilitadas nacionales, no voy a ganar absolutamente nada, ni Cambre va a ganar absolutamente nada. Lo que tienen que pensar es lo que han hecho hasta ahora, el perjuicio que están causando a una institución como es el Concello de Cambre, que estuvimos 8 años peleando para poner en el nombre de Cambre, la institución, en el área metropolitana, porque aquí todo el mundo pasaba por encima de Cambre, sin contar con Cambre para nada, durante muchísimos años. Y una vez que tenemos ese trabajo hecho, pues que vengan ellas y que esté, bueno, pues como sabéis que está en este momento el caos que hay en el Concello de Cambre, ¿no? ¿Y tiene una estimación de cuánto dinero está bloqueado ahora mismo? Pues lo último que tenía eran sobre 5 millones de euros que se debían a proveedores, ¿no? Porque, bueno, tenemos la buena suerte que se hizo creo que una buena gestión a lo largo de estos años, donde cuando entré había 2,8 millones de euros de deuda a los bancos, que ahora son 0 euros, ¿no? No debemos nada. Y lo único que se debe son a proveedores, pero claro, son empresas, son personas que trabajan para esas empresas, que están sin cobrar y que están a punto de dejar de prestarle el servicio, ¿no? Por mucho que quieran ellas o que digan, como en el último pleno, que querían obligar a una empresa como Aguaservi, que tenían que seguir prestando el servicio del agua, porque es un elemento esencial, un trabajo esencial, pero que no se le pagase. Bueno, nosotros llevamos un punto aparte en el Pleno diciéndole que por un reconocimiento extrajudicial de crédito que tenemos que llevar de nuevo al Pleno, pues que se le, por lo menos la mitad de la deuda que se la dé, que se le pague, ¿no? Lo que no puede ser es decir a una empresa que tienes que continuar prestando el servicio y no pagarle. Eso vamos, no lo sé, eso es esclavitud, ¿no? Diría yo. Ayer hablábamos con el Club 11 Caballeros, esta mañana son las AMPAs las que están protestando. ¿Cuántos y qué servicios están ahora mismo viendo afectados por la situación? Pero que todos, ya no solo estos servicios, sino cualquier tipo de actividad, porque aquí se retrasa absolutamente todo, ¿no? Bueno, el contrato de jardines lleva como 2 años en contratación de arriba, de contratación abajo a servicios, de servicios a contratación y nunca les vale nada, ¿no? Son todos los servicios, porque es el de alumbrado, el de mantenimiento de eléctrico, de alumbrado público, limpieza pública, limpieza de edificios municipales, mantenimiento de parques y jardines, bueno, el abastecimiento del agua, todo. Es que es todo, es que es algo, porque además lo quieren todo ya y no dan ninguna solución. ¿Queremos hacer un contrato menor? No se pueden hacer contratos menor. Vamos a ver, si esto, antes había unos habilitados nacionales igual que ellos, exactamente igual que ellas, exactamente lo mismo, y no pasó absolutamente nada. Lo que no pueden pretender es llegar en junio, llegar a la interventora, cerrar la puerta y decir aquí no entra ni sale nadie. Eso no puede ocurrir. Si no le gusta cómo se está trabajando, nos tiene que dar un plazo para cambiarlo. Y un contrato con el personal que tiene el ayuntamiento, es imposible sacar los contratos todos tal y como nos están exigiendo de una vez, porque es totalmente imposible. Cuando quieres traer personal para contratación, nos informa en contra de un programa para traer un jurista, un A1 y un administrativo para sacar las cosas para adelante, un programa 3 años, con lo que quedaría liberado todos los contratos del Concello, pues nos hace un informe en contra de la secretaria municipal diciendo que es un problema estructural, que quiere traer A1 por 9 meses. Bueno, por acumulación de tareas, veremos a ver. Quien viene un A1 a Cambre y en 9 meses saca los contratos. Ojalá que me equivoque, pero no creo que sea así. De momento no hay fecha para la proclamación de María Pam, de la concejala de Economía, como próxima alcaldesa de Cambre. ¿Tiene alguna duda sobre el apoyo del Partido Socialista a esta concejala? Bueno, hasta ahora no sé del Partido Socialista. De los 4 concejales del Partido Socialista no tengo ninguna duda. Ellos me lo han dicho por activa y por pasiva, incluso con WhatsApp, ¿no? Que íbamos a tener el apoyo y que íbamos a continuar, porque están sufriendo ellos también esto. Esto no es un cambio de partido para gobernar, ¿no? Ellos están sufriendo en sus propias concejalías que no salen los contratos y saben el porqué. Y para terminar, ¿su imputación judicial tiene algo que ver con su dimisión?
No, que va, esto va a quedar en nada. Mira, nosotros entramos en el 2015, tuvimos muchas guerras con gente que estaba acostumbrada a hacer lo que le daba la gana dentro del Concello de Cambre, entraban y salían como les daba la gana, hablaban con cualquier político o con cualquier funcionario como les daba la gana, se sacaban sus expedientes antes, tuvimos un problema con el tema de Ártabra, denunciamos también el tema de la brincadera, hicimos realmente daño a mucha gente que estaba acostumbrada a trabajar de otra forma, ¿no? Como no podían con nosotros, ni nosotros, intentaron judicializar la política porque las urnas perdían. Nosotros empezamos con 3 concejales, con 5, con 8, ¿no? Y ahora 7. No podían en las urnas, intentaron judicializarlo y siempre perdieron. Y esto también no tiene ningún sentido que con 14 policías que tenía Cambre en el 2022, que es lo que denuncian, si yo como alcalde les digo que quiero hacer 3 turnos y quiero una seguridad, que Olga Santos de Izquierda Unida, que ahora está en Alternativa a los Vecinos, es la que denuncia, pedían en el 2022 más policía, más presencia policial en la Costa de la Tapia, cuando hacemos esos servicios me denuncian. No tiene absolutamente sentido ninguno. Estoy muy tranquilo, no va a ser absolutamente nada. Las palabras de Óscar García Patiño sobre esa imputación y también sobre el bloqueo del que era su concello hasta hace unos días, bueno, sigue siendo, pero ahora ya no como alcalde. Exacto. Óscar García Patiño, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre, gracias. Concello de Oleiros. Y de Cambre nos vamos hasta Oleiros para hablar con su alcalde Ángel García Seoane. Moi bo día. Hola, que tal? Bo día. Para falar Moi bo día. Moi bo día. En primeiro termo de Cel Vázquez. Bueno, pois falar de Cel Vázquez porque é unha satisfacción tan grande. Cando onte vi na prensa que non iba a ser conselleira, sentí unha satisfacción inmensa, non? Por qué? Porque era unha conselleira que estaba a facer unha política contraria aos concellos de Galicia, non? Non eu como alcalde independiente da Alternativa dos Veciños e de esquerdas, sino como alcaldes tamén do PP, mo teñen comentado máis dunha vez, non? Era unha persona que non respetaba a ninguén, non? Que facía o que lle daba gana, que non daba entrevistas a aqueles que lle demandaban a solución de problemas nos seus municipios. E, bueno, pois é unha persona que, ademais, era culpable de que había Ártabra este paralizada. Ainda ten a cara dura de decir ayer, non? Que foi o Concello de Cambre. Non foi o Concello de Cambre quen paralizou a obra. Cando saliu a sentencia de Cambre, xa no seu momento, a obra levaba paralizada casi un ano. Por qué? Porque o proxecto era un desastre. Non se había previsto eliminar a conducción de gas que cruzaba a autovía esta da Ártabra. Non se había previsto a canalización de alta tensión que atravesa Galicia. Un montón de erros tremendos. E o último, bueno, acabamos de ver que a obra que leva rematada na parte que se puido facer, que era o nudo de conexión ca Nacional Sexta, e cae un muro aos 8 meses. Pero é impresentable. É impresentable totalmente. Por tanto, felicitar ao presidente da Xunta por sacar a esta persona dese cargo que tanto perxudicaba os concellos de Galicia. Alcalde, quería falar tamén da conversión de baixos comerciais en vivendas. Sí, bueno, non sei, eu ahora mismo estou en Santiago nunha reunión donde se está falando por parte da Consellería de Vivenda destos temas, non? Son moitas as persoas que se interesan en saber se é posible convertir baixos comerciales en vivendas, non? Principalmente en edificios plurifamiliares. Os baixos declarados polo planeamento, nós temos plan xeral como comerciais, se non se modifica, e hoxe quedou claro nesta reunión aquí en Santiago, se non se modifica o plan, non poden convertirse en vivendas. No caso de que en algún concello, por certo, sin planeamento, como quedou demostrado tamén en esta xuntanza que había esta mañán, se tolerara, serían ilegales e a comunidades de veciños, por certo, teñen capacidade de imperilo, non poden recurrir este tema. En ordenanzas unifamiliares, o tema é algo distinto, dado que hai ordenanzas que permiten facer vivenda ou baixo comercial, ou toda a casa baixo de piso como vivenda, non? Por tanto, aí sí hai posibilidade de transformar. Nós en Oleiros estás analizando a modificación puntual para edificios plurifamiliares según a localización dos baixos e usos comerciales das zonas. Non é igual nunha zona que noutra, hai sitios que degradan os baixos cerrados, todos pintados, con tablas, con ladrillos, e, por tanto, hai que solucionar este problema e permitir, en algúns casos, que os baixos sean vivendas.
Aclarado queda o tema, alcalde. Para rematar, pois temos que volver ao tema do que vimos, o Concello de Cambre, neste caso, para tratar o pago do canon do Concello a Edar de Bens. Si, bueno, eu non estou para nada de acordo, yo dixen moitas veces o alcalde en moitas cousas, desde a Alternativa dos Veciños nós temos presencia no Concello de Cambre, non? A Alternativa dos Veciños ten 21 concellales en distintos concellos de Galicia, temos 3 alcaldías, gobernamos en 4 concellos, pero yo dixen máis dunha vez que había cousas que non se podían permitir, non? E non se pode botar a culpa aos funcionarios de todo, porque non é verdade, O Concello de Oleiros vamos a demandar da presidenta da empresa da depuración de aguas fecais de Bens que requira de inmediato o pago do servicio que se presta aos concellos que a forman. Somos A Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre e Oleiros, non? Se creou unha empresa onde cada un de nós temos que cobrarlle aos veciños na tasa do recibo de agua unha cuota, un canon, co que pagamos o mantemento da depuración do residuo, non? Isto é un tema que desde o inicio foi así. Bueno, pois, neste momento, o único concello que non paga a esta empresa onde participa tamén o Concello de Cambre, pois era Cambre. Cambre lle debe, neste caso, a empresa de depuradora de agua de Bens, 1.300.000 euros. Estamos falando de cantidades que o Concello cobrou aos veciños ao longo de 5 anos e que non pagou. Así ten cartos calquera no banco. Isto non ten nada que ver, por certo, co tema dos funcionarios, porque estes funcionarios a interventora leva un ano, non é o tema de botarlle a culpa que non se paga porque a interventora non quere pagar. Alternativa dos Veciños estimamos que non cabe botarlle a culpa aos funcionarios, por tanto. A presidenta da empresa que recae, en este caso, a alcaldesa da Coruña, de seguir sin que pague o servicio, estará incurrindo, en prevaricación, tanto por parte do Concello de Cambre como por parte da presidenta, non? A presidenta non pode permitir máis tempo que se nos deba ese diñeiro e andar pedindo créditos para manter a depuradora de bens, non? Así, como digo, é fácil ter cartos no banco, cobrando os veciños tasas e impostos e non pagando as empresas que prestan servicios. En este caso non hai desculpas, existe contrato. En outras cousas non hai contrato e teñen toda a razón as funcionarias. Non se pode ter o lixo, non se pode ter os xardíns, non se pode ter a limpieza de edificios sin contrato desde o ano 12. Iso non pode ser. E non se pode botar a culpa que non hai traballadores, porque cando interesou se contrataban traballadores para os temas urbanísticos que eran os que interesaban o alcalde máis o teniente alcalde. Aclarado queda, en todo caso, a postura do alcalde de Oleiros, de Ángel García Seoane. Moitísimas grazas por estar connosco. Ata logo, Dios. Concello de Oleiros. Sí, no a la astenia primaveral, sí a la energía, sí a un buen estado de ánimo, sí al triptófano con ashwagandha de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida, Naturtierra. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Que actualizamos a esta hora de la mañana con Fran Hermida. Fran, con Mella ausente además, pero vuelve Iriáquez. ¿Qué tal, Teba? Muy buenas. Bueno, pues se abre desde luego ahí unas opciones para que los que son menos habituales puedan entrar en ese 11 que ya se empieza a recitar prácticamente de memoria. Ante la ausencia de Mella, bueno, pues parece que Davo podría ser el principal beneficiado, acostumbra a ser, digamos así, el jugador número 12, pero bueno, habrá que ver qué pasa con un hombre como Luis Quintero, que llegó en el mercado de diciembre y que todavía no ha tenido la oportunidad apenas de debutar, únicamente ha jugado 6 minutos. Luego están las opciones de Callarga y de Pablo Valcarce, pero bueno, apenas han contado en los últimos tiempos, así que bueno, a medida que avance la semana veremos cuáles son las pruebas que pone sobre el césped de Abegondo y Manol Iriáquez, que como dices, bueno, pues también va a ser noticia. Va a volver al banquillo en el partido ante el Rayo Majadahonda de este sábado. Recordamos, en los 2 últimos encuentros ha estado expulsado, ha tenido que dirigir el equipo en la distancia y bueno, dato curioso,
El Depor venía de 7 victorias consecutivas y los 2 últimos empates que ha sumado y que han truncado esa racha victoriosa han sido sin su técnico en el banquillo. Esperemos que con la vuelta de Idiáquez vuelva también la buena costumbre del Depor de sumar de 3 en 3 puntos. Hoy en Coruña Deportiva analizaremos la actualidad del Depor y también nos hemos citado con Jon Erice, el técnico del Rayo Majadahonda, para conocer cómo llega el equipo que está farolillo rojo, último clasificado ahora mismo en la Primera Federación. Pues te escuchamos a las 3:20, ahora llegan las horarias de la 1, con ellas los servicios informativos y en nada estamos por aquí de vuelta con más. Es la 1, las 12 en Canarias. Siguen los trabajos en la autopista P4 a la altura de Los Palacios en Sevilla, donde un camión ha matado a 6 personas, 2 de ellas guardias civiles, tras arrollarles en un control de drogas. La investigación sigue abierta, no se descarta un despiste o un destello. En ese punto de la P4 sigue Elena Carazo. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Sí, se investiga como siniestro vial lo ocurrido esta madrugada en este punto. Las primeras pesquisas, como decías, apuntan a un despiste del conductor o un destello, un conductor que se encuentra detenido y que en breve podría pasar a disposición judicial. De momento ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas. En este punto en el que nos encontramos justo delante tengo el camión con la cabina del conductor sobre el quitamiedos y el remolque en paralelo a la vía, que se encuentra cortada en este punto desde las Cabezas de San Juan hasta Los Palacios, en sentido Sevilla. Más asuntos. Continúan bajando los embalses en la cuenca interior de Cataluña otra semana más, aunque han subido un punto en el conjunto del país. Javier Gregory. Así es, todas las cuencas suben una semana más, menos, como decías, la que nutre de agua Barcelona y Girona, porque las lluvias han sido escasas en la vertiente atlántica y muy escasas en la vertiente mediterránea. Por estas dos razones, la reserva de los embalses ha vuelto a subir debido sobre todo al deshielo de las últimas intensas nevadas, pero menos que hace una semana. El nivel medio ha aumentado un 1% y se sitúa casi en el 58% de su capacidad. Se agrava la hambruna en Gaza. Naciones Unidas acusa a Israel de crímenes de guerra por usar el hambre como arma para atacar a la población civil de la franja. Antonio Martín. Una acusación que viene acompañada del recordatorio que hace Naciones Unidas de que Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación de asegurar la llegada de alimentos a la población gazatí. Por ello, le exige que facilite la entrada de esa ayuda humanitaria. Destaca Naciones Unidas que hay niños no acompañados recorriendo la franja de norte a sur empujados por el hambre, y UNICEF confirma por su parte que 23 niños han muerto ya por desnutrición o deshidratación. Otros, como Mohamed, resisten, aunque están contando a los trabajadores humanitarios que en su casa ya no hay ni pan. Hace unos minutos, Israel ha confirmado además que en su última incursión en el hospital Al-Shifa de Gaza mató a 50 personas y detuvo a 180. CaixaBank advierte de que prorrogar el impuesto a la banca en las condiciones actuales puede llevar a las entidades a irse de la España vaciada. El gobernador del Banco de España pide cambios en el caso de que el gobierno prorrogue tal cual este impuesto. Jordi Fábrega. La banca sigue rechazando este tributo que el gobierno quiere prorrogar y pide por lo menos que se cambie. Lo hace el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, que pide igualdad de trato y avisa de que tal como está redactado actualmente, el tributo perjudica a las entidades grandes, que son las que lo pagan y que compiten en zonas rurales con otros bancos que no pagan este impuesto. Lo que nos están haciendo es penalizar a entidades que hemos decidido que por ser grandes podemos y queremos estar en la España rural, que tengamos que hacerlo en peores condiciones. Y eso a la larga solo puede llevar a tomarte decisiones de no competir allá donde están otros y, por tanto, más bien de generar más España vaciada si no ponemos al menos un terreno de juego que es el mismo para todos. También el gobernador del Banco de España pide cambios en el impuesto para fomentar que los bancos destinen más parte de sus beneficios a reforzar su capacidad de resistencia ante futuras crisis. La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha pasado hoy por los juzgados por la Audiencia Nacional como testigo por las presuntas irregularidades en la construcción del Campus de la Justicia que su gobierno puso en marcha en Madrid y por el que está imputado uno de los que fue sus consejeros, Alfredo Prada. Aguirre asegura que Prada no se llevó dinero y ha insinuado que la imputación fue orquestada por la Fiscalía para hacer daño a su gobierno. Ha hablado también del presunto fraude fiscal de la pareja de la actual presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Lo enmarca Aguirre en una persecución. Pero no le quepa la menor duda. O sea, parece ser que es que tenemos que preguntar, los que tienen novios les deberían preguntar a ver qué tal se llevan con Hacienda, si tienen alguna inspección fiscal o algo así. El amor es libre.
O sea, que déjele usted a la presidenta que esté enamorada de su novio. Ojo a los vapeadores. Científicos canadienses han probado que los componentes metálicos de estos aparatos, al calentar el líquido que se convierte en vapor, liberan, ya desde el primer uso, metales nocivos como níquel, cromo y plomo que acaban siendo inhalados por el usuario. Javier Ruiz Martínez. Los vapeadores se anuncian como la forma más segura de consumir nicotina o cannabis porque, dicen, no generan subproductos nocivos. Este estudio presentado por la Sociedad Americana de Química dice que no es así. Este equipo canadiense ha confirmado que esas partes metálicas del aparato, incluso cuando es nuevo, desde el primer día al calentarse, desprenden partículas de tamaño nanométrico que han medido con rayos láser que luego se inhalan. Han encontrado níquel, cromo y plomo, como también arsénico, mercurio y cadmio, aunque dicen, en este caso, dentro de los límites aceptados. Vamos ya con los deportes, Duro. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El fútbol de Primera División que nos deja noticias en la mañana de este martes. La primera es la reacción de Osasuna. Tras la jornada de Liga del fin de semana, el Club Navarro se pronuncia y aclara que no se profirió ningún cántico racista en ese partido del pasado sábado. Es un comunicado de Osasuna hasta ahora que llega tras la denuncia ayer del Real Madrid a Martínez Munuera por redacción negligente del acta, al omitir los insultos a Vinicius en el Sadar. También noticia de esta mañana, se ha confirmado la llegada de José Ramón Sandoval al banquillo del Granada. Lo ha hecho oficial el club nazarí. En el día de hoy vuelve al conjunto andaluz tras la destitución de Cacique Medina. Falta de 9 jornadas para el final del campeonato. Además, la selección española de fútbol está concentrada en Las Rozas, en la ciudad del fútbol. Es el primer día de concentración antes de los partidos de este viernes en Londres ante Colombia y en una semana en el Bernabéu ante la selección de Brasil. Y entre los nombres propios del día está también el de José María Enríquez Negreira. Comparecía hoy ante el juzgado número 1 de Barcelona. El ex vicepresidente del Comité Técnico Arbitral se ha acogido a su derecho de no declarar ante la investigación de los pagos en el caso que lleva su apellido. Quiero buscar el look perfecto para mi cita con Ken. ¿Cuánto tiempo pasas delante del armario pensando qué te pones? ¡Ay, ya sé qué necesito! ¿Sueñas con tener un vestidor? ¿Te atreverías a enseñar a las visitas tu armario? Yo creo que no. ¿Tienes menos armarios de los que querrías? El armario del baño, el armario de la cocina, el armario de la despensa, el armario del trastero. ¿Los tienes todos ordenados? ¿Guardas la ropa sin planchar? Tengo pánico a las planchas, joder. ¿Todos tenemos secretos guardados? Soy homosexual, papá. ¿Sabes de dónde viene la expresión salir del armario? Algún día te lo tenía que decir. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Esta noche hacemos el Faro Armario en la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. De momento es todo, volvemos a las 2, la 1 en Canarias, con más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER Galicia. O palillo é tradición, o palillo é arte e tamén moda, cultura e vanguarda. Esta Semana Santa, nova edición da Mostra do Encaixe de Camariñas, na que as últimas tendencias e a tradición do palillo fóndense na pasarela. Visita Camariñas, do 27 ao 31 de marzo, Camariñas, sorprende. Mostra do Encaixe de Camariñas, Deputación da Coruña. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos queso fresco angulo suave, tarrina 500 gramos, 2,75 €. Aguacate Hass, kilo, 3,89 €. Y en todas las colonias masculinas, 25% de descuento. Gadis, en confianza. Oye, tú que eres pintor, ¿sabes por qué los del mundo del pintor ahora dicen que tienen el poder? Sí, claro, que ahora venden Caparol. ¿Y eso qué es? Pues Caparol es una marca alemana de pinturas eficientes de última tecnología que descubre todo el poder de las superficies. Ah, ¿entonces el mundo del pintor ya no vende y versa? Sí, por supuesto. Siguen teniendo la calidad y variedad de siempre al mejor precio. El mundo del pintor, 24 tiendas en Galicia, las de siempre. Que no te lo pinten de otro color. El poder solo en el mundo del pintor. Claudio, súper cerca de ti. Con un súper ahorro en tu compra y un especial charcutería. Leche Leima Natura, entera, semi-desnatada, 1 litro, 1 €. Salchichas Frankfurt Campofrío, pack 4 por 140 gramos, 2,19 €. Súper de aquí y siempre súper bien de precio. O polvo, con 3 corazóns, sangue de cor azul e un cerebro múltiple conectado aos seus 8 tentáculos, capaz de resolver problemas complexos. Parece doutro planeta. Pero é deste.
Como a Cobertura R. Cobertura de fibra e móvil de outro planeta, aquí é onde nos leve o futuro. R. Voemos. Os en familia. Pensa ben e acertarás. Filetes de peituga de bolo 5,89 euros o kilo. E carioca de volanta 300-500 gramos 5,45 euros o kilo. Familia é máis fresco. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. O Festival O Son do Camiño anuncia o seu cartel por días. Green Day, J Balvin, Pet Shop Boys, Mike Towers, 30 Seconds to Mars, Melendi, La Oreja de Van Gogh e moitos máis daranse cita 30 e 31 de maio e 1 de xuño en o Monte do Gozo, Santiago de Compostela. Entradas diarias xa a venda en osondocamino.es. O son dos palillos é un son pegado a Camariñas e a Semana Santa galega. A cadena SER tamén cumpre coa súa tradición o xoves 28 de marzo, Hoy por Hoy Galicia especial dende a mostra do encaixe de Camariñas. Agardovos. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por Hoy a Coruña. Deva Chacón. Pasan 10 minutos de la 1 de la tarde y abrimos ya nuestro tiempo de tertulia. Lo hacemos hablando de los terrenos portuarios en nada, pero dejadme que dé la bienvenida a Antonio San Juan, a Luis Paz y a Paola Feal. Hola a los tres. Hola, muy buenas. Buenos días. Lo he dejado caer ya porque, bueno, seguimos y seguiremos muy pendientes de su futuro y también de cómo se va desarrollando poquito a poco su presente. En este caso, ayer contábamos a los oyentes que la plataforma Defensa do Común se mostraba preocupada por la solicitud de la Fundación MOP para disponer de esos terrenos, de los del puerto. Creen desde la plataforma que puede crear un precedente negativo ante intereses futuros de empresas privadas. Insta también al Concello a tomar liderazgo en la configuración de esa fachada marítima, y esto lo hace después de unas declaraciones en las que el presidente de la autoridad portuaria, Martín Fernández Prado, defendía el modelo de concesiones como una vía de financiación. Y a este punto quería llegar para daros pie, para plantearos si puede o debe ser el modelo de concesiones esa solución, la solución para la gestión de los terrenos o de parte de los terrenos. Paola, me voy contigo primero. Pues más que la iniciativa pública o privada, a mí lo que me interesa es el proyecto para los muelles. Desde hace años a mí me da la sensación de que el discurso es los terrenos portuarios tienen que ser para la ciudadanía, aunque no se haga absolutamente nada con ellos, porque hasta ahora es eso exactamente, no se ha hecho absolutamente nada con ellos. Me parece que es una visión bastante limitada. A mí la iniciativa de la Fundación Marta Ortega me parece acertadísima porque dotas a la ciudad de un atractivo cultural, de un atractivo turístico, que creo que pocas ciudades pueden presumir de tener. Entonces, si en el futuro hay otros proyectos similares a este, bienvenidos sean. Otra cosa es que los proyectos privados que puedan llegar, efectivamente, no beneficien más que a los que lo realizan. Esa es otra cuestión. Pero de entrada, no vamos a limitarnos y vamos a ver qué es lo que hay. Vamos a escuchar a Luis Paz. Sí, yo coincido en el fondo con lo que dice Paola. Quiero decir que al final lo que ha dicho Martín Fernández Prado, con todo el respeto, no deja de ser una obviedad. Es decir que tú eres el titular de unos terrenos, que los cedes y que obtienes dinero por la cesión es una fuente de financiación, pues es de primero de económicas, ¿no? Otra cosa, y decir que eso es todo lo que vas a hacer, pues es muy, muy pobre. Es decir, lo que necesitamos es recuperar. Yo no sé si el plan Busquets, no sé dónde quedó, si son ideas que puedan aportar colectivos, el Colegio de Arquitectos y demás, pero nos falta un plan de conjunto. Es decir, al final, y dicho sin restarle importancia, en la iniciativa de la Fundación Marta Ortega o cualquier iniciativa de ese estilo dentro del, no recuerdo cuál es la extensión, son 250.000 metros o ya no lo recuerdo, bueno, de los terrenos del puerto, no deja de ser una parte pequeña. Lo que hace falta es ver cómo hacemos un proyecto de conjunto que, no nos olvidemos, llega al final hasta el puente del Pasaje y debe de unir con el paseo
Culleredo, es decir, y con proyectos que superan a la propia ciudad. Razón de más para tener una visión global y no para ir con pequeñas ideas. Es decir, yo creo que ni lo que haga la Fundación Marta Ortega es la panacea ni el ejemplo, ni tampoco veo la amenaza que sostiene, sin duda con las mejores intenciones, Manuel Monge. Vámonos a por Antonio San Sí, Juan. yo creo que aquí hay un plano ideológico en donde podemos ver la parte del peligro de la privatización, sobre todo de la gran empresa con una concesión en terrenos públicos que deberían revertir a la ciudad, que deberían ser de uso público y beneficiarse toda la ciudadanía, que esto tiene mucho de concepto global y de palabras y poco de sustancia si al final no hay efectivamente un plan concreto y un planteamiento de cómo va a revertir eso a la ciudadanía, y luego si revierte, que el tiempo pasa, como dice la canción, nos vamos haciendo viejos. Y hemos visto los locales de la Dársena, hemos visto incluso hasta los locales de Riazor, hemos visto cómo buena parte del patrimonio de la costa que tiene esta ciudad pues no se ha utilizado absolutamente para nada, ¿no? En fin, otra cosa importante, entendiendo que puede haber un precedente, bueno, no sé si peligroso es la palabra, pero bueno, un precedente, una concesión a una empresa privada, la clave está que esa empresa privada haga cosas que luego son gratuitas para la gente o no. O sea, si al final Marta Ortega o la Fundación Marta Ortega tiene una concesión y luego empieza a cobrar entradas desorbitadas, pues o entradas directamente, pues a lo mejor es algo más criticable. Mientras esté montando iniciativas culturales que está pagando con su dinero, además de la concesión, y la entrada es gratuita, creo que en ese sentido es poco criticable. Ojalá en ese sentido el modelo, si es el más rápido, el más ágil para poder hacer algo en el puerto, el modelo sea que muchas otras empresas o muchos otros grandes fortunas hagan iniciativas gratuitas para la ciudad, y si son de ámbito cultural, fantástico. Sí, lo que pasa es que a efectos, yo separaría, es decir, a efectos culturales, lo que está haciendo la Fundación MOP tiene una pegada, pero efectos urbanísticos realmente es dejar las cosas como están, es decir, es rehabilitar con muy buen criterio unas naves industriales, que es algo que se ha hecho en toda Europa, en muchos sitios, ¿no? Hay muchos casos de éxito, es decir, vamos a aprovechar equipamiento duro industrial como contenedor para cosas culturales. Pero ojo, eso sobre el desarrollo urbanístico de la fachada ni quita ni pone, no aporta nada. Entonces, citabas tú casos de infraestructuras en desuso, pues lo que pasó en Riazor, ¿no? con los locales, que en cualquier otra ciudad piensas, yo no sé si es culpa de los poderes públicos o de la iniciativa privada. Yo hace un par de fines de semana estuve en Madrid comiendo en uno de los restaurantes del Wanda Metropolitano, que es una cosa hecha ex novo, y dices, hombre, tienes la posibilidad, o hubiera habido la posibilidad de haber hecho cosas ligadas al deportivo mucho más ambiciosas de lo que se han hecho, ¿no? Fíjate que además el local en concreto, el grande de hostelería que se ha hecho en la Dársena, al final, bueno, se habla de ese proyecto de la Cámara de Comercio y todavía estamos sin verlo, pero es que ¿en cuánto tiempo llevamos viendo ese local colocado ahí absolutamente sin ningún tipo de uso, ¿no? Somos muy lentos, no sé si administrativamente o la iniciativa empresarial. Algo ocurre en esta ciudad y eso yo creo que paraliza mucho los proyectos. Llega un momento en el que cuando uno empieza a ver estas cosas con perspectiva, antes hablabas del plan Busquets, claro, es que planes, tampoco es que haya habido tantos en esta ciudad, pero es que luego se ejecuten y que tengan unos plazos razonables, es que ha habido muy poquitos. Sí, fíjate que yo creo que la plataforma de baño de la que se habla ahora de recuperar, eso venía en el plan Busquets, desarrollado más ambicioso, yo creo, el recuperar el baño en la zona, pero bueno, pero al final, incluso si vas lento, yo creo que llegas más lejos siguiendo un cierto camino, ¿no? Teniendo una cierta planificación. Si cada vez que hay un cambio electoral, cada vez que hay un cambio en la Xunta, cada vez que hay un cambio en la ciudad, cada vez que hay un ciclo electoral, empiezas de nuevo, como si partieras de cero, bueno,
Yo creo que... De todas maneras, estamos hablando a todo esto de calderilla, en términos de financiación del puerto, porque creo que la concesión eran 200 y pico mil euros, aunque sea durante varios años, bueno, no es precisamente algo que vaya a cambiar, ¿no?, la cuenta de resultados. ¿Y cómo se podría cambiar esa cuenta? O sea, vamos a ver, en la concreción del plan, si lo hubiese, ¿cuál debería ser el modelo o cuáles deberían convivir a vuestro entender? Yo sí creo que sin ninguna duda, yo no tanto el modelo de gestión del puerto, que evidentemente eso pasa por donde pasa, sino que aquí solamente cabe una opción en términos políticos, que es que las administraciones dejen de tratarse entre ellas como si fuesen entes separados, que se vea el bien común y que desde luego se aplique la ley de costas al puerto, aunque ya sé que los puertos tienen esa excepción dentro de la ley de costas, pero que lo que revierte, o sea, lo que se cede en un momento dado a la administración para crear un puerto, pues vuelva a revertir a los ciudadanos, en este caso el ayuntamiento. Yo creo que esa línea de que el ayuntamiento no tiene por qué pagar absolutamente nada, y creo que la deuda de ese tipo de infraestructuras tiene que hacerse cargo el Estado. Paola. Pues la verdad es que yo no tengo ni idea de qué es lo que se puede hacer. Obviamente, para eso hay gente que debería al menos estar pensándolo, pero en cualquier caso creo que no solo somos muy lentos, como decía Antonio, sino que somos muy criticones. Y cualquier cosa que se proponga, de entrada, no va a gustar, aunque sea la idea más maravillosa del mundo, porque lo llevamos dentro, esto de decir, ay no, ¿por qué? Pues porque no. Entonces, sea lo que sea, ojalá encuentren la clave buena, pero aun encontrándola, seguro que de entrada lo primero que dice todo el mundo es no me gusta. Antonio, ¿quieres apuntar algo? Hoy digo Jesús Luis. Yo sí me digo a Luis, digo a Antonio. Por alusiones. Yo no solamente me gusta tanto que haya tanto, pues a eso voy, tanto iniciativas de este estilo como las exposiciones fotográficas de esta fundación, sino que creo que hay una excelente oportunidad para crear una gran escuela de dirección de fotografía, también gratis, Oye, naturalmente. Estaría qué bien, ¿no? Estaría muy bien que ahora mismo que tenemos un Mestre Mateo ahí a la vuelta de la esquina. Creo que ya está la fundación haciendo talleres de... Sí, está. No, pero aquí ya una gran escuela de dirección de fotografía. Yo secundo totalmente porque, si me permitís una maldad, yo le aconsejaría a los directores de arte de la Fundación MOP que actualizaran un poquillo su catálogo, porque con todo Helmut Newton, Sebastián Salgado, Annie Leibovich, a mí esto me recuerdan las portadas de los suplementos semanales del País en la década de los 90, es decir, tenemos una idea de la modernidad que parece que vamos mirando el futuro con la nuca, pero bueno, al margen de eso, yo creo que, y cerrando un poquito la pregunta que hacía Teba, yo creo que a lo mejor tampoco se avanza porque se están mezclando dos cosas distintas. Una es el desarrollo urbanístico de la ciudad de La Coruña y cómo Coruña se plantea un reto que solo es comparable a lo que fue la construcción, yo creo, del paseo marítimo en su momento, que fue el que le dio una nueva identidad probablemente a la ciudad, lo que antes era un conjunto de barrios aislados. Y luego el plan de negocio del puerto, que son cosas que coinciden en los terrenos. Es decir, el puerto debería de trabajar probablemente más en su parcela, es decir, qué proyección tengo de transatlánticos, dónde quiero colocar los atraques de transatlánticos en el futuro, qué tengo que hacer con el puerto pesquero, me lo he llevado demasiado lejos a tierra de nadie y lo puedo acabar llevando a Langosteira, o debo de integrarlo de otra manera con la hostelería y este tipo de productos turísticos de el que viene, madruga, ve la lonja y a las 2 come en un restaurante pescado que ha visto salir del mar, este tipo de cosas. Y luego la ciudad tiene que hacer eso. ¿Cómo quiero crecer por esa fachada? Quiero tener parques, quiero tener equipamiento público, quiero tener vivienda pública, y yo creo que son dos procesos que podrían correr en paralelo y hacerse coincidir. Ahora, entre la dejadez, yo creo que absoluta del ayuntamiento, que no nos presenta una idea, y esta especie de omnipresencia Puerto Xunta, que parece que quieren opinar de todo, pues al final no tienes nada. Oye, Paola, tienes razón, somos unos criticones. Que no me refería en concreto a nosotros tres, me refería a la sociedad en general. Pero bueno, a nosotros nos llega también, ¿eh? Venga, que del puerto vamos a pasar a hablar del precio de la vivienda con esa posible declaración de vivienda tensionada o de zonas de vivienda tensionada aquí en A Coruña. Hoy habrá reunión entre el Concello y la Xunta para tramitar esas peticiones y declarar partes del municipio como zona residencial tensionada. Y os quiero preguntar si creéis que ahora que hemos dejado ya atrás pues, las elecciones y demás, ya tenemos nueva Xunta, esas discrepancias entre Xunta y Concello por el tema se van a desbloquear.
Yo es que creo que hay tanta cuestión política en el planteamiento que difícilmente vaya a haber un acuerdo. Esto es una cuestión de que uno tiene una determinada ocurrencia legal, la pone en marcha y hay unos resultados. Y debería ahí acabarse la discusión. Si los resultados son buenos, es fantástico, y si los resultados son malos, pues mire, usted cambie rápidamente la ley y no mantenga sus consecuencias, pues como la ley de antiguos alquileres de Franco, que todavía hay pisos alquilados por la legislación franquista, ¿no? Bueno, la consellera asegura que ha bajado un 30% la oferta de pisos alquilados. Si esto es así, pues claramente las cosas no van bien. Por otro lado, desde la perspectiva de quien busca una casa, evidentemente hay una situación que difícilmente va a arreglar la parte privada del mercado a base de decretos del gobierno, a base de leyes, pero aún así, claro, les gustará ver que existan unos topes a esos alquileres, ¿no? Bueno, yo creo que en este caso, yo siempre he sido mucho más partidario, en vez de cargar la responsabilidad pública de la construcción de vivienda en el propietario de vivienda particular, siempre creo que esa presión a la propiedad particular debería ir más por la desocupación, por pisos vacíos que durante varios años estén vacíos y que al final se les puede ir aumentando la carga impositiva. Creo que es la escasísima intervención pública que debería hacer en el mercado. No es que me quiera poner yo aquí un plan muy ultraliberal, pero honestamente creo que es una cuestión de datos. Si las cosas funcionan, se ven muy rápidamente. Si hay más pisos en alquiler, si no hay más pisos en alquiler y si bajan los precios. Luis. Sí, yo coincido. Es decir, es que yo, de nuevo, un poco como el tema del puerto, se están mezclando dos cosas, yo creo que son diferentes. Es decir, que tú topes los alquileres no significa que facilites el acceso de las personas que lo necesitan a una vivienda. Primero, porque estás hablando de topar en zonas que ya tienen unos alquileres altos. Y bueno, puede que le limites lo que le suba el alquiler a una persona que ya está en la vivienda. Pero la gente que necesita, es decir, lo que te dicen ahora, vosotros que estáis entrevistando continuamente a gente aquí en la emisora, es que no encuentras un piso, gente joven no encuentra un piso en menos de 600, 700, 800 euros, claro, y eso es lo que te hace falta. Si encima el propietario dice, uy, tengo, con independencia de cuál sea luego los datos reales, pero tengo sensación de miedo ante los ocupas, tengo sensación de que incluso un inquilino no ocupa, me deteriora el piso, yo tengo una vivienda, quiero que me genere estos ingresos y si no me los genera, no la pongo en el mercado. Entonces son dos cuestiones distintas. La postura ideológica, que yo creo que generaliza un poco la propiedad en sí mismo como algo perverso y cualquier propietario de un piso es un malote en potencia que está explotando al proletario y nos falta una película de echarlo en blanco y negro tipo El Niño. Y lo que es el problema real al que las administraciones no son capaces de dar respuesta, ninguna, de ningún color político, es de, oye, vamos a poner en el mercado vivienda pública asequible, que es la que puede realmente mover el mercado. Paola. Pues efectivamente, yo no tengo muy claro si la declaración de zona tensionada supone un beneficio o un perjuicio. Y me da la sensación, exactamente igual que a mis compañeros, de que se pone el foco una vez más de la responsabilidad de la vivienda en los arrendadores privados. Película de Charlotte, yo estaba pensando más en Avaro de cuento de Dickens, pero más o menos la imagen es la misma. Da la sensación de que los arrendadores privados son los malos de la película, cuando en la mayoría de los casos estoy segura de que no tienen nada que ver con esta imagen. Y la solución a los problemas de escasez de vivienda, como hemos dicho 1000 veces y seguiremos diciendo, deberían ser cosa de las administraciones públicas, no de una persona que tiene una vivienda en alquiler. Y esto viene unido a otra derivada que es la del crecimiento de los pisos turísticos, que han contribuido a incrementar el precio de la vivienda de alquiler. Precisamente leemos hoy a Enrique Carballo en La Opinión, los pisos turísticos prohibidos, entre comillas, suben en todos los barrios pese a la restricción del Concello. La Xunta es la que tiene que autorizar estos pisos. El año pasado el Concello avisaba de que estaban considerados como negocios y solo podría desarrollarse esta actividad en bajos, primeros y edificios completos. Entonces, bueno, hay esas dos maneras, ¿no?
Sí, yo creo que además el tema de los pisos turísticos, que es algo traído por la nueva economía y que siempre se ha legislado con retraso y parece que afecta a cuestiones como la libertad individual de qué hago yo con mi propiedad. Yo creo que no, yo creo que esta nueva modalidad, ya no tan nueva, entra en un contexto donde claramente se ha permitido una irregularidad palmaria, que es que se consienta que determinadas instalaciones que no están dentro del mercado hotelero o hostelero, al final participen de ese mercado. Con lo cual yo creo que se ha aceptado, entiendo que por múltiples intereses cruzados y porque había también una especie de oleada en ese sentido de la nueva economía, pero honestamente yo creo que los pisos turísticos tendrían que regularse exactamente igual que cualquier otro establecimiento hotelero. Paola, que vosotros desde el Ideal también habéis tratado en varias ocasiones el tema, ¿cómo no? Pues sí, coincido plenamente con lo que dice Antonio. Yo creo que efectivamente un piso turístico cumple una función similar, asimilable a la de un establecimiento hotelero de cualquier otro tipo y debería regularse exactamente igual. Que comprendo la motivación del que tiene un piso y considera más seguro y probablemente más rentable ponerlo en alquiler como piso turístico que como piso al uso de vivienda de renta habitual. Lo entiendo, pero la regulación no tiene que ser la que es. Luis. Sí, yo discrepo ya en el nombre de piso turístico. Es decir, yo creo que para empezar hay que hablar de pisos que se alquilan o la posibilidad de alquilar una propiedad en ciclos cortos. Segundo, yo creo que hay que revisar, y eso lo decía Antonio, la nueva movilidad. Es decir, antes citábamos a Dickens y a Charlie Chaplin, pues podemos citar las novelas de Agatha Christie, donde los hoteles son una cosa maravillosa, suntuaria y pensados para cuando viajaba muy poca gente. Ahora mismo pongo un ejemplo que me contaban hace poco. Un amigo que tiene un chaval con un Erasmus en Bruselas se pudo ir a pasar 10 días con su hijo porque alquiló él y su mujer un apartamento turístico. ¿Está haciendo turismo? Realmente no, o no sé si se le puede llamar exactamente eso turismo. Claro, la idea de un piso turístico en el que cada noche entra una persona y además te meten ruido y, como decía el alcalde de Oleiros, se montan orgías con gente ligera de ropa, pues claro, eso nos molesta a todos, pero yo insisto, es que yo creo que el problema de los alquileres cortos va mucho más allá de Magaluf metido en el portal y tiene mucho que ver con que todos queremos movernos cada vez más y los hoteles en general son establecimientos pensados con criterios del siglo XX, con servicios que no se utilizan y que, bueno, están surgiendo muchas alternativas. Los famosos hoteles estos tipo cápsula en Japón, hay 1000 variantes. Yo creo que los pisos que llamamos turísticos, es decir, la posibilidad de alquilar por un periodo corto un piso es otro. Y en realidad tú estás legislando sobre la propiedad cuando lo que en el fondo hay quejas sobre supuestos usos, que no son siempre y que a lo mejor debería resolver la policía local, que a lo mejor la llama si ni siquiera viene. Yo creo que eso forma parte del truco, estos padres que fueron a visitar a su hijo en Erasmus, en términos estadísticos cuentan como turistas, sin más. Pernoctan, van a un determinado sitio, están unos determinados días y hacen ese gasto maravilloso, esa contribución al PIB de ese país, con la actividad que se define como turismo. ¿Qué ocurre? Que al final esos pisos que están al final estableciendo una alternativa a las muchísimas alternativas turísticas que hay, evidentemente antes dije hoteles, pero me refería en general, ¿no?, a toda la oferta de alojamiento. Cuando estamos hablando de una estancia de varios días, pero que está rotando constantemente, eso requiere unas medidas de seguridad, de higiene, de acondicionamiento acústico, de todo tipo realmente de entorno que se le exige, es que a un glamping. Sí, lo que pasa es que si a ti te toca un vecino normal en el cuarto de tu casa que pone la música a 60 decibelios y es el que vive toda la vida, pues te genera la misma molestia que turistas ocasionales y las pasas canutas en reuniones de vecinos que no vale nada para conseguir que baje el... Cuando nos decían en el colegio, ¿y usted eso lo hace en su casa? Es que a lo mejor en tu casa te comportas de manera más civilizada que cuando te juntas 8 personas en un piso turístico y, hombre, son unos días y montas una fiestuquí, ¿no? Entonces, bueno, el riesgo de que haya problemas de convivencia con ese tipo de alojamientos es muy superior. Pero es que al margen de los riesgos
complejos de convivencia, de comportamiento del individuo, es que tiene que haber también una cuestión específica, pues no sé, para incendios, que tiene que haber una cuestión específica pues para cuestiones de agua, para cuestiones de mobiliario, para cuestiones de zonas de paso, para cuestiones de, no sé, de cohabitación con el resto del inmueble que no se dedica a ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual yo honestamente creo que es que esto se hubiera arreglado muy fácilmente no queriendo ser tan modernos. De hecho ahora, por ejemplo, en ciudades como Nueva York se han tomado medidas muy estrictas, pero no queriendo ser tan modernos y aceptando que claramente cuando alguien está ofreciendo un alojamiento es una actividad turística y por tanto tiene que cumplir las mismas características que los demás. De todas maneras, sí que es cierto que al final, cuando estamos hablando de este tipo de actividades, que en el fondo es algo muy parecido a lo que pasó con los Uber, ¿no? o con los taxistas, no taxistas, digamos que eso también el sector tradicional debería hacérselo mirar. Y de la misma manera que creo que el sector taxi tiene que contemplar algún replanteamiento, el sector de los hoteles, en este caso sí que me ciño más a los hoteles, debería replantearse algo, porque lo que está ocurriendo con los precios de los hoteles es absolutamente disparatado, ¿no? Te pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con esto. Un equipo deportivo de la ciudad tiene un desplazamiento a Lisboa uno de estos días. Van a ir en furgonetas con conductores propios porque nadie les alquila por 2 días un autobús por menos de 3.000 euros, masiva. Claro, si tú echas la cuenta de los 1.200 kilómetros que es ir y volver a Lisboa, más gasolina, más peajes, más el prorrateo del desplazamiento del chofer y tal, ¿qué beneficio obtiene la empresa? Yo no digo que la empresa no obtenga beneficios, pero entonces resulta que tú que tienes un desplazamiento, al final, si hubiera un Uber de autobuses, te vas al Uber de autobuses y no a la empresa que te dice que para llevar un equipo, por supuesto amateur, que vive de 4 ayudas y tal, con cuatro directivos, 3.000 euros por 2 días. Entonces, bueno, los sectores tienen que mirarse. Que con todos estos procesos de inflación turística resulta que los hoteles están llenos, los restaurantes están llenos. Paola, ¿quieres apuntar algo más? Yo no, es que estaba de para patada, rematar, escuchando todo. Ya. Entonces, yo creo que ya está dicho y muy bien. Es verdad, da gusto escucharos. Paola, Antonio, Luis, gracias por estar con nosotros. Un placer siempre. Hasta la próxima semana. Si tu deseo en esta Semana Santa es viajar en un coche nuevo, en Fiateira Motor está al alcance de todos. Disfruta solo este mes de unas condiciones increíbles y un precio divino. Ven a por tu nuevo coche con entrega inmediata a Fiateira Motor, tu concesionario Citroën, Opel, Fiat, Jeep y Alfa Romeo en A Coruña, Polígono de la Grela. Soluciones fotovoltaicas a medida de sus necesidades. En Promolar Xestión convertimos el sol en energía. Únase a las personas que ya no pagan electricidad, generan su propia energía y respetan el medio ambiente. Somos especialistas en instalaciones fotovoltaicas, miembro colaborador de MySolar y Sunfield, empresa adherida al plan de subvenciones del INEGA. Promolar Xestión. Informes en el 981 63 10 47 o pxsl.es. Pídanos presupuesto sin compromiso. Sumérgete en la rica cultura irlandesa con el campamento de verano de English for You en Limerick. Vuelo directo desde Santiago y atención personalizada y exclusiva para solo 15 niños de 12 a 17 años. Garantizamos el aprendizaje y la seguridad y la diversión de tus hijos. Llámanos ya al 636-646471. Irlanda les está esperando. Mercado Sostible na Praza de Azcárraga da cidade Bella o domingo 24 de marzo de 10 a 15 horas. Máis de 20 postos, obradoiro infantil, concerto de José Brea e Miguelón, espazo infantil. Lembra, domingo 24 a partir das 10, Mercado Sostible na cidade Bella. Pasan 37 minutos de la 1 de la tarde y es tiempo de repasar redes sociales y de contaros cositas que nos encontramos en ella, que son noticias hasta ahora. Hola, David. Teba, ¿qué ¿Cómo tal? estás? Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos allá. Bueno, pues hoy empezamos con una foto perdida. Y es que, bueno, la cuenta de X SoftyJay, que es Softie J-A-Y, ha encontrado una foto
que esa foto por detrás ponía mi querido abuelo Manuel que siempre me ayuda. Bueno, la encontró cerca de la Casa del Agua y en la foto, que es antigua porque está en blanco y negro, bueno, pues aparece ahí un hombre vestido de militar y pues seguro que alguien la ha perdido y es un muy buen recuerdo, seguro. Bueno, pues si por casualidad nos estás escuchando y dices, joder, Que pues la perdí la perdí foto yo. de mi abuelo Manuel. Bueno, pues ponte si quieres en contacto con nosotros y nosotros ya te contactamos con Softy Jai. Perfecto, pero nos hemos encontrado también con algo en las redes de Academia Galega. Pues sí, porque ya sabes que hoy, martes, celebramos o Día da Poesía cun diálogo interxeracional cos versos de Celso Emilio Ferreiro. Vai ser na Fundación Luis Seoane a 7 con entrada libre. ¿Y si hacemos una parada en el Museo de Belas Artes, David? Pues te digo lo que tenemos esta semana, porque esta semana en el Museo de Belas Artes tenemos a exposición Torre de la Parada, un espazo pictórico para Rubens, visitas guiadas da exposición Viaxar para pintar, Sorolla en Galicia, e dignos que lembremos que o sábado 23 a visita é ás 12. E ademais temos o concerto do ciclo Bravísimas Mulleres na Música o sábado ás 12 tamén. Y también tenemos que recordar que ha echado a andar la Semana do Cinema Galego, la quinta. Efectivamente, desde hoy, 8 filmes que van a acompañar o programa da quinta Semana do Cinema Galego. Bueno, o Teatro Colón vai a coller esta iniciativa entre hoxe e o 24 de marzo. ¿Nos quiere recordar, David, una conferencia para apuntarnos para mañana? Sí, para mañana. Esto nos lo trae la UDC-GAL, que decía que este miércoles 20 de marzo a 6 no Salón de Graos de Socioloxía e Comunicación terá lugar unha conferencia do ciclo Diálogos entre Feminismos, co título Sentidos do 8M, Día Internacional das Mulleres. Y ayer hablabas del Ventura y hoy quieres volver a hablar. Aquí lo tenemos ya, recordar que está por aquí el Ventura hasta las 5 de la tarde. Ha estado tocando la bocina en la tarde de ayer. Se veían quejas en redes también, por cierto. Llegaba que pensaba que estábamos para ellos. Aquí. Qué locos, ¿no? Bájame la bocina, Ventura, por favor. ¿Sabes qué va a tronar también por los jardines de Méndez Núñez? ¿Qué? El Atlantic Pride. ¿Con quién? ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque nos dicen tremendas divas suman su cartel. Supreme Deluxe, Luna Key y Chanel. Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema no monetary, le vuelvo loquito todo lo tari. Pues siempre primera, nunca secondary. Apenas con dum dum, con mi boom boom. Y le tengo ando zoom zoom a Miami. Y no se confundan, señoras y señores, yo siempre estoy ready. Para romper caderas, romper corazones, solo existe una, no hay imitaciones. Y si aún no me cree, pues me toca mostrárselo. Sé que video, watch it slow mo, 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 mo. Booty hypnotic, make you want more, 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 more. Voy a bajarlo hasta solo. Ya me imagino toda la gente bajando hasta el suelo en el Atlantic Pride, ¿eh? Madre mía, esto a tope, a tope. Bueno, ese día ya sabes, porque ya tenemos que el día 7 va a ser Supreme, el 12 va a ser Luna Key y el 13 va a ser Chanel en los jardines de Méndez Núñez. Recuerda que el día 13 también está Juan Luis Guerra, también está Robe, también tenemos el Wake Up Festival. O sea que, bueno, a ver el día 13 cómo hacemos. Por favor. Día 13, cuidado. El día 13 tenemos que traer a Ventura a que toque la sirena, no la bocina, que sois tremendos. Recuerda por ahí José Antonio Martínez, siempre atento. Bueno, pues nada, con Chanel vamos a cerrar este apartadillo de redes porque tenemos que recibir a Octavio y su sintonía también nos gusta también tantísimo. Muchísimo, chulísima. Venga.
Con Octavio Villazala, ya lo tenemos por aquí. Ahí está. ¿Cómo estás, Octavio? ¿Qué tal? Tenemos que hablar de algo interesante. Tenemos que hablar de algo muy, muy interesante. De una dicotomía, ¿no? Sí, porque no acabamos de entender, en qué consiste el adiestramiento de un perro, de un gato, de un loro, de nosotros mismos. Esto es lo que habla la etología, la ciencia que se ocupa del comportamiento animal, sin inmiscuirse en él. Después está la etología veterinaria, la etología que se dedica a participar en los engranajes para que haya una modificación de conducta, que lo hacen los veterinarios y los adiestradores, educadores caninos, titulados, certificados por la Xunta de Galicia en el caso de nuestra comunidad. Bien. Entonces vamos a, por un lado, a ver esas diferencias entre educar a nuestro perro. Vale. ¿Cuál es la educación de nuestro perro? Vale. ¿A qué llamamos educación? Llamamos a todo un proceso de convivencia, de que tenga que convivir, de que tenga una cabeza bien amueblada, pero de que conviva con nosotros. Y eso no solamente es con nosotros, es que desde el momento en que el perro nace, su mamá ya le está educando. Le está limpiando el pipí, el popó, para que no haya predadores que vengan, y ya le está gruñendo si se porta mal. Es decir, que hay castigadores y hay reforzadores negativos y positivos. O sea que cuidado, cuidado, cuidado con los vendehumos que solamente están diciendo que al perro no hay que castigarlo, no hay que hacer nada. Lo que no hay que hacer es pegarle, pero castigarle, como todo en la vida. Si yo meto un dedo en el enchufe, me castigo y no lo vuelvo a meter más. Y yo a mi hijo lo castigo, y si yo llego aquí tarde muchas veces, pues me diréis, oye, mira, Octavio, que es muy majo, Pues pero eso no sucede. Pero tal, no, eso, todo lo contrario, Por que llego eso. siempre temprano. Entonces, la educación parte de la madre, de la camada, de que sus hermanos ya le van a poner límites, no te pases mordiéndome, y la madre, cuando le están lastimando las tetolas porque ya tienen dientes, le gruñe y le dice, oye tío, pasa a comer al comedero y déjame ya en paz. La educación es todo eso, y seguidamente pasa a las manos del criador, que tiene que sociabilizar con otros cachorros, con otras personas, y pasa a las manos de su compañero de vida. Y su compañero de vida son cosas muy razonables, que las podemos llevar los adiestradores, los veterinarios que se dedican a la etología de la medicina del comportamiento, y ¿cómo lo podemos educar? Bueno, pues diciéndole, esto es la educación, dónde se hace pipí, dónde no se hace pipí. Eso no es adiestramiento, eso es educación. Tenemos que intentar entender la diferencia entre el adiestramiento y el entrenamiento canino y la educación. Claro, vamos a resumirlo. Y vamos a hablar ahora del adiestramiento. El adiestramiento es la carrera que el perro va a hacer, la profesión que va a tomar. Es decir, el adiestramiento es ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestro perro? ¿Va a ser un perro de policía? ¿Va a ser un perro de compañía? ¿Va a ser un perro? ¿Va a hacer agility? Porque tiene que tener un entrenamiento, tiene que hacer algo. En la vida no podemos estar esperando así, a no ser los estos que se ponen así, los gurús, ¿no? Sí. Que también nos aportan muchas cosas. Entonces, el adiestramiento es la ciencia, es lo que va a hacer el perro de una manera muy especializada. Perros antidrogas, perros... Oye, hemos estado hablando de los que rescatan. Correcto. Pues esos perros, por ejemplo. Entonces, ese tipo de perros es la carrera que hacen, pero antes de hacer esa carrera, como los niños también, tienen que tener una educación, y la educación es, oye, no hagas cosas cerdas, no eructes delante de la gente, no sorbas con el plato de sopa. Al perro, come cuando te mandamos, no hagas pis en hagas pis en mi casa, duérmete cuando te tengas que dormir, no la líes, no te pelees con otros compañeros de piso, no te pelees con compañeros de no sé qué, no me tires de la correa, patatín y patatán. Esos son normas de educación. No se llama de educación básica, se llaman de educación. ¿Cómo que básico? ¿Qué es básico? Nadie va a hacer una cosa básica, bueno, por el tiempo. Entonces, la educación parte desde que nace con la mamá, nace de su madre, la madre le reprime y le hace ciertas cosas y le da lametones cuando hace las cosas bien. Pasa a las manos del criador, pasa a las manos de su compañero humano, del que va a vivir con él, y esa es la educación. Pero hay que ponerse en manos de un profesional que tenga conocimientos suficientes, y en mi caso yo diría que no sea un vendehumos, como hay en todas las profesiones también, que miremos bien, no el primero que tengamos cerca, sino
alguien que tengamos unas referencias y que tenga experiencia. No es lo mismo un adiestramiento que una modificación de conducta. Ajá. El adiestramiento es que el perro va a hacer, por ejemplo, IGP, que es una prueba de rastreo, obediencia y defensa. La agility, que salta unos aparatos. El perro de olfato, que busca unas sustancias. El perro que va con un ciego, lo mismo. Con los niños, otro tanto. Cuando hay una modificación de conducta, lo hacemos única y exclusivamente las personas que estamos cualificadas para ello. No puede hacerlo cualquier persona que diga, no, yo es que soy adiestrador, porque usted no puede hacer modificación de conducta, no está permitido. La modificación de conducta es un trabajo arduo, tenaz, que requiere muchos conocimientos, requiere mucha práctica y requiere haber pasado muchos perros por ti. Por ejemplo, temas de agresividad, temas de reactividad, es decir, de mordidas a los propios compañeros humanos, con problemas a lo mejor de comportamiento, de que el perro se fugue de una manera patológica. O que se asuste muchísimo. O que se asuste muchísimo, o que tenga miedo a los petardos, que eso ya no me extraña que le tenga miedo, porque eso es una manera de salvaguardar su vida. Entonces, esas son las dos partes, es la gran dicotomía, que no podemos confundir. La educación se imparte en casa, como con los niños, y no depende tanto también en el colegio, pero después buscar una escuela de adiestramiento que tenga nombre, que tenga honestidad y que haga las cosas con amor. Pero tampoco os creáis siempre a las personas que, por ejemplo, digo estas cosas porque existen castigos y existen reforzadores positivos y negativos. Otra cosa es cómo castigamos. Una cosa es que yo le pegue a mi hijo una patada, que eso está mal hecho, y otra cosa es que le castigue durante el fin de semana sin salir porque no ha hecho una cosa bien. Bueno, estamos todos de acuerdo, ¿no? Y incluso cuando un perro se me quiere morder, yo tendré que utilizar la violencia. Raros casos hay, ¿no? Pero a veces tenemos que utilizar la violencia, por eso también existe la policía. Pero eso ya no es tema nuestro, eso ya es otro tema. Intuyo que hay corrientes que se ponen de moda por gente que no controla tanto y que, bueno, hay que levantar falsos mitos. Vende humos, porque, claro, tú quieres a tu perro, entonces el que está enfrente se aprovecha y entonces dice no, y no le hay que hacer nada, no sé cuánto, el perro se va subiendo, igual que un niño, hace lo que le da la gana y dice no vamos a hacer nada, todo paz y todo maravilloso, claro, hasta que llega un punto donde el perro te muerde a ti, muerde a las personas que están a tu alrededor, etcétera, etcétera. Y cuando llega el profesional ya es todavía más difícil de acatar. Lo que pasa es que digamos que esa corriente está muy de moda y sobre todo está muy de moda en gente que tampoco a lo mejor en esos conocimientos no tiene suficientes conocimientos para saber cómo se debe de emplear un castigo, pero los castigadores han existido toda la vida, en una empresa, en un colegio, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante discernir entre una cosa y la otra. Pues hemos aprendido, gracias a Octavio Villazala, gracias por estar con nosotros a Cara de Perro. A Cara de Perro y de Gato y de lo que pongamos aquí adelante. Eso es, hasta la próxima semana. Mira un gatito. Los sofás más cómodos de toda Coruña están en Fama Living y también los más sostenibles. Ven a comprobarlo. Además, ahora puedes llevarte un sofá de diseño y calidad Fama con un descuento irrepetible, hasta un 40% en sofás de exposición y con entrega inmediata y gratuita. Ven a probar los mejores sofás de Coruña. Fama Living, calle Pose 28, zona 4 Caminos. O mundo cambiou e os servizos de mantemento das caldeiras Saunier Duval tamén. Nace Mi Saunier Duval Connect. Grazas á conectividade das nosas caldeiras, podemos anticiparnos ás incidencias e solucionalas a distancia mesmo antes de que vostede se dea de conta. Elixa Saunier Duval. Non se conforme con menos. Infórmese en conectividad.saunierduval.es. En la última edición de Tirando de Tres, Gustavo Díaz, exjugador de baloncesto. Os lo digo sinceramente, es un equipo campeón. Y os lo voy a decir por qué. Un equipo campeón no necesita nada para ganarte. Y en un chispazo estuvieron a punto de ganar el partido. Y eso solo lo hace los grandes equipos. En el canal de YouTube de Radio Coruña Cadena SER, Tirando de Tres. Aquí hablamos de lo nuestro. Aquí hablamos de baloncesto. Con la colaboración de Arquivolta.
Todos aquellos que ya conducen el número 1 se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número 1 en ventas. Y este mes llévate un Hyundai Tucson desde 100 euros al mes. Consulta condiciones en Yupersa Finisterre. Yupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol. Y esta semana tenemos en Coruña Científica la agrupación astronómica coruñesa y hoy tenemos a Carmen de Nebola con nosotros. Hola Carmen, buenos días. Muy buenos días, Teba, y feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Van 90, qué bien estamos, ¿eh? Oh, va, os cuidáis súper bien. Gracias. Además, creo que nos traes un regalito, pero primero, qué bueno tenerte esta semana con nosotros, porque claro, nos tienes que hablar del equinoccio de primavera, que es mañana. Pues sí, nuestros queridos radioyentes ya empiezan a acostumbrarse a estas palabras que utilizamos, ¿verdad? Porque el equinoccio de primavera no les resultará ajeno, incluso con Marcos lo hablamos la última vez allá en el otoño, y ahora hablamos de cambio de estación, hablamos de días que duran casi lo mismo que las noches, y al fin y al cabo eso es lo que es el equinoccio. El equinoccio es el momento exacto en el que el centro del Sol cruza el ecuador celeste, y eso sucede solo 2 veces al año. Es lo que definimos como el inicio de la primavera y como el inicio del otoño. Y como todos saben, pues en este año, pues ahora mismo lo que estamos hablando para mañana es del inicio de la primavera. Este año el horario oficial va a ser mañana miércoles día 20 a las 4:06 de la mañana. O sea que muchos no estaremos despiertos para darle la bienvenida a la primavera, pero sí que hay otra característica de la que nos vamos a dar cuenta mañana, y es que es típico de este momento del año y es lo que explica cómo se llama este fenómeno, que equinoccio significa igual noche y hace referencia a que tanto el día como la noche duran lo mismo o aproximadamente lo mismo, 12 horas. Y si nos fijamos en los horarios del amanecer y del anochecer para mañana en nuestro Coruña, y más o menos de forma semejante en toda la comarca, el sol saldrá exactamente por el este a las 7:36 de la mañana y se pondrá exactamente por el oeste a las 7:46 de la tarde. O sea que más o menos por 10 minutos, 12 horas exactas, ¿no? Exacto. Efectivamente. Así que de forma más o menos consciente, esta época del año ya nos empieza a gustar bastante. Y además con este día soleado, como has dicho tú hace un rato, pues ya dan ganas, ¿no? Salvo los alérgicos, que igual por el polen, pues a lo mejor no les gusta tanto la primavera. En general, ya empezamos a notar que desde ahora y hasta el solsticio de verano en junio, el día sigue ganando minutos a la noche, ¿no? Y si a las horas de luz le acompañan pues días de sol como hoy, pues sentiremos positivamente en nuestro estado de ánimo. Sí. Ya cuando llega este equinoccio, incluso antes, un poquito antes, decimos, ay que ya llega, que ya está ahí. Efectivamente, ya lo empezamos a notar. Vamos refloreciendo como la primavera, exacto. Bueno, y decías que tienes un regalincho y no sé de qué se trata. Cuéntanoslo tú. Pues a ver, yo creo que había que hacer un regalo astronómico para celebrar este 90 cumpleaños de Radio Coruña, así que vamos a rememorar un poco cómo fue aquella noche del domingo 15 de marzo de 1934 en que nació Radio Coruña. Qué bonito. A ver, ¿y ese día a qué hora se ponía el sol, por ejemplo? Pues ese día se ponía el sol a las 7:20 de la tarde, y en aquellos años, aunque la transición energética del gas a la electricidad ya había llegado a nuestras calles, todavía gozábamos de la noche en la ciudad. No había lo que hoy hablamos de contaminación lumínica, o no afectaba tanto como hoy en día. Y por entonces todavía escuchábamos y todavía veíamos las luciérnagas en nuestros campos, y con esa oscuridad llegaba la luz de las estrellas. La noche empezaba con el hexágono de invierno en todo lo alto, 6 constelaciones con una veintena de estrellas muy brillantes que destacaban en el cielo. Todos los coruñeses hablaban de las 3 Marías, el cinturón de la constelación de Orión. Todos esos brillantes puntos de luz se mezclaban entre un mar de estrellas y una difusa Vía Láctea. De tanto en tanto se veía una estrella fugaz, restos de las Virgínidas.
El león se apoderaba de la noche durante la madrugada, acompañado de un Júpiter muy brillante, y algunos astrónomos aficionados salían a observar sus lunas. Unas horas después aparecía en la oscuridad de la noche la estrella que hoy conocemos como Rosalía de Castro, ubicada en la constelación de Ofiuco, el cazador de serpientes. Y poco antes del amanecer, Saturno con sus anillos y el triángulo de verano, formado por el águila, el cisne y la lira, salían a relucir para despedir la noche y dar la bienvenida a un nuevo día. El amanecer y la sintonía de Radio Coruña volverían a traer la luz a Costa Gártabra. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Además es que, claro, Carmen de Nébola lo cuenta como un cuento, es maravilloso escucharte. Había que hacer algo bonito para celebrarlo. Creo que riquiña. Muchísimas gracias por celebrar así este 90 cumple y por traernos el cielo de aquella noche en que todo empezó. Un beso grande. Un beso enorme. Nos vamos. Que nos hemos acordado de los Joses, las Josefas, los Pepes y demás, y ahora terminamos el programa acordándonos de los papis. ¡Feliz día! Con tu sonrisa de medio lado, cuántos te quiero te habrás callado, cuántas cosas de chiquillo aún conservas en los bolsillos, con tu eterno cigarrillo, con tu ojera y tu descuido. La más bella de las danzas es tu coger al caminar. Imagino que engordaste para que el alma te entrase. Imagino que tus canas son recuerdos en sus bodas de plata. Con mi sonrisa de medio lado, cuántos te quiero me habré callado. Tú me diste el primer brillo, o me sacaste de un bolsillo, frágil como una pelusa, como una inocente. Hoy por hoy a Coruña. Deva Chacón.